visto tan pequeño este micro, no es necesario. Bueno, lo primero, daros la bienvenida, ¿vale? Desde la Concejalía de Cultura, en este caso el área de biblioteca, hemos querido que hoy, dentro de las actividades que se engloban en la programación de Halloween, estuviese también representada, pues bueno, la vertiente quizás más feminista, ¿no? Más relacionada con lo que son con las mujeres escritoras que quedaron en el legado y quedaron totalmente olvidadas, ¿no? Y hemos creído que ha sido una buena fecha para traerlas. Yo no me voy a enrollar mal porque creo que aquí lo importante es escuchar a Verónica, así que os dejo con ella, que seguro que nos va a encantar. Muchas gracias. Ahora no, ¿verdad? Ahora sí, me escucho bien. Bueno, buenas tardes. Yo antes de que empecemos a ver escritoras, y os diga escritoras y demás, os pregunto a vosotros siempre, os voy a hablar con vosotros, cuando decimos escritores de terror, o yo pregunto obras de terror, ¿qué escritores pensáis? ¿En Lovecraft? Poe o Stephen King, Bram Stoker. ¿Se ocurre alguna mujer? Vale, por ahí suena Mary Shelley, que es normalmente la primera que sale. Y ya, Mary Shelley, ahí se queda, ¿no? Mariana Enrique. Hablaremos de Mariana Enrique. Fernanda Abuelo. Sí. Fernanda Merced. Exacto, sí, sí. Me gusta que haya salido Mariana Enrique. Pues, como siempre sale el trío Poe, King, Lovecraft, yo os voy a hablar de, vamos a empezar desde el gótico, que es un poco la época más prolífica del género de terror, y os voy a hablar de algunas escritoras gracias a las cuales tenemos a Poe, a King y a Lovecraft, o al menos que le han influido de cierta forma en su trabajo, y de hecho ellos tampoco han ocultado esa influencia, ¿vale? Y aquí, no sé qué tal vais de inglés, pero si no yo lo traduzco. ¿Vale? Esto es una crítica que recibió una escritora de terror, ¿vale? Que viene hacia decir que si la autora puede olvidarse de la gentileza de su sexo, no hay razón para que nosotros debiéramos. Y por esto debemos rechazar la novela sin más comentarios. ¿A quién creéis vosotros que le dieron esta crítica? Esta respuesta. Pues nada más nada menos que a Mary Shelley. Por la dulzura de su sexo. ¿Por qué hablar de escritoras de terror si a quién le importa el terror, ¿no? ¿A quién le importa el género de terror? Normalmente los géneros fantásticos son como un género un poco minoritario, ¿no? Que leemos para divertirnos y ya está. Y entonces, ¿a quién le importa si hubo escritoras que contaban historias de miedo, ¿no? Pues importa porque la literatura, o la ficción en general, en este caso literatura, pero podría ser cine o cualquier otro tipo de ficción, genera estereotipos y en cierta forma nos influye a cómo vemos nosotros la realidad. Es un poco bidireccional, ¿no? Los autores hablamos de la realidad bajo nuestra perspectiva, pero de tanto repetir las mismas historias, los mismos tropos, al final la ficción también nos cuenta cómo deben ser las cosas. Y por eso ahora, en estos últimos años, tenemos una ola de diversidad dentro de los personajes, perspectivas femeninas y demás, porque ha habido mucho tiempo en el que eso no se ha hecho, ¿no? Entonces, a mí me parecía importante que habláramos de escritoras más allá del género romántico o la mal llamada literatura femenina. La literatura escrita por mujeres que parece que solo podemos leer las mujeres. Y me parece que es buena fecha, ya que estamos en la víspera de Todos los Santos, resucitar algunas, ¿vale? Y espero que os vayáis de aquí con una lista de novelas para leer, si no habéis leído alguna de las autoras, espero descubriros alguna. Antes de empezar con la autora, os sitúo un poco en el contexto histórico en el que se da. Vamos a empezar en el siglo XIX. Por lo que os decía, la época victoriana fue una época muy prolífica en el género de terror, la novela gótica y demás. Una época de prosperidad tecnológica, industrial, cultural. La imprenta hace que se produzcan muchas revistas que necesitan contenido.
¿vale? Cambiamos de una monarquía absolutista a un sistema político un poco más liberal. Hay migración masiva del campo a la ciudad y empiezan a defenderse los derechos de las mujeres. Las sufragistas están por esta época, ¿no? La insurrección obrera contra el capitalismo. Y todo esto es importante porque todo esto se va a reflejar en las historias de fantasmas, que parece que solo son para asustar. Hay que tener en cuenta que la época victoriana sucede en Inglaterra, que es de donde viene la influencia más grande en cuanto al género de terror, aunque luego hablaremos de alguna escritora también nacional. Y importante recordar que la mujer en la Constitución inglesa en este siglo era un sujeto subordinado al hombre, y leo textualmente: en nombre de la naturaleza, el Código Civil establece la superioridad absoluta del marido en la pareja y del padre de familia, así como la incapacidad de la mujer y de la madre. La mujer casada deja de ser un individuo. En la Constitución. Estamos también en la época de Darwin y la teoría del origen de las especies y todas las disputas científicas y religiosas que eso supuso. Estamos también en la época del espiritualismo. Surge la creencia de que el alma sobrevive y entonces se cree que hay personas capaces de comunicarse con los muertos, a los que llamamos mediums, a través de sesiones espiritistas. Una cosa que ellos pensaban que era científicamente demostrable, cosa que todavía no se ha demostrado, que yo sepa. Estará por ahí que Jimena intentándolo. En este caldo de cultivo, digamos, en este contexto histórico, pues surgen historias de fantasmas, pero no solo de fantasmas, porque aquí también surgen las criaturas que ya todos conocemos: hombres lobos, vampiros, momias, las maldiciones, el terror cósmico, bastante antes de que lo hiciera Lovecraft. Y dentro de esto, las escritoras son las que hacen referencia a la lucha de clases y al papel de la mujer en esa sociedad. Por eso creo que es importante que también veamos el terror desde su perspectiva. La primera escritora de la que me gustaría hablar es Anne Radcliffe, que no sé si os suena. Anne Radcliffe es la precursora de la novela gótica. Utilizó el apellido de su esposo, como casi todas las que vamos a hablar en el siglo XIX, que era William Radcliffe, un editor que la animó a escribir, ¿vale? No, en este caso tenía el apoyo de su marido, que no era muy común tampoco. Y ella va a repetir un patrón que luego van a copiar mucho, que es una joven inocente y heroica que va a un castillo oscuro, tétrico, misterioso, que pertenece a un señor con un oscuro secreto. Este va a ser el patrón que se repita en el 90% de la producción de terror gótico, novela gótica o relato gótico. Pues esto es lo que establece la atmósfera del terror gótico. Y su influencia ha llegado incluso hasta este siglo, porque el año pasado, si no recuerdo mal, fue cuando se publicó Mexican Gothic, gótico, que se ha traducido aquí, de Silvia Moreno García, que es una escritora mexicana canadiense que copia exactamente este patrón de una joven heroica inocente que se va a una casa, en este caso, que es propiedad de un señor con un secreto oscuro. ¿Vale? O sea que hasta el siglo XXI estamos siguiendo la estela de Anne Radcliffe. Escribió solamente 6 novelas, ¿vale? El italiano o el confesionario de los penitentes negros, que está en Valdemar, en ediciones Valdemar. Los misterios de Dolfo, que es la más famosa, también en ediciones Valdemar. Julia o los subterráneos del castillo de Mazzini, descatalogada, no podemos leer esa novela. Los castillos de Antly y Dunbayne, también descatalogadas. 6 novelas, de las cuales 4 están descatalogadas. Una pena. Después de escribir las 6 novelas, desapareció. No se supo más de ella literariamente, ¿vale? No es que desapareciera físicamente, pero sí empezaron a surgir rumores de que había perdido la cabeza por haber escrito historias de miedo. Porque la dulzura de su sexo, las mujeres deben escribir romance. ¿Qué pasó de verdad? Pues que se retiró. Estaba cansada de las críticas que recibía, había ganado suficiente dinero con lo que había escrito y decidió no seguir escribiendo.
A pesar de eso, nos dejó un tratado que se llama Sobre lo sobrenatural en poesía, que estableció por primera vez la diferencia entre el concepto de terror y horror, sobre el que todavía los teóricos de los géneros se están peleando, que no hay todavía un acuerdo. Anne Radcliffe sobre lo que reflexionó, ¿vale?, fue sobre la diferencia entre terror y horror, en el sentido de terror como el concepto de lo sutil, de lo psicológico, de la parte psicológica, lo sobrenatural, y el horror como la parte explícita dentro del terror, lo físico, la violencia, lo gore, la sangre, todo esto se encajaría dentro del horror, y dentro del terror la parte psicológica, ¿vale? Esto es sobre lo que ella reflexionó y sigue reflexionando. De hecho, Stephen King lo hace en su Danza Macabra, en el que está totalmente de acuerdo con Anne Radcliffe, y él admite, y hay una cita que ha repetido varias veces, que es: yo primero intento asustar con terror y si no puedo, uso el horror. Intento dar asco, no estoy orgulloso de ello. Eso lo dice mucho Stephen King. Gente sobre la que ha influido Anne Radcliffe, además de Stephen King: Jane Austen. ¿Os suena Jane Austen? Parodió su novela Los misterios de Udolpho. Walter Scott, el precursor de la novela histórica, también influyó en Walter Scott y en Mary Wollstonecraft, que era la madre de Mary Shelley, y en Edgar Allan Poe, que la menciona en uno de sus relatos, que es El retrato oval. ¿Os suena este cuento? Os leo el trozo en el que habla de Anne Radcliffe. Él dice: el castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme, malhadadamente herido como estaba, de pasar una noche al ras, era uno de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los Apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe. Y ahí le hace un pequeño homenaje a esta escritora. Bueno, de la precursora del terror gótico nos vamos a la reina del terror gótico, Mary Shelley. Mary Shelley, que solo tuvo que escribir una novela con 18 años para que sigamos hablando de ella. Aparte de ser una de las novelas góticas, junto con Drácula, que ha marcado tendencia, y aquí seguimos hablando de esos personajes, también es uno de los iconos de la ciencia ficción. Mary Shelley, hija de un filósofo y un político, William Godwin, y de una filósofa y pionera feminista como era Mary Wollstonecraft. Ella se creó en un ambiente literario, bohemio, pero perdió a su madre. Su madre murió cuando dio a luz. Y aún así, la defensa de los derechos de las mujeres, pues como que dejaron huella en ella. De hecho, se cuenta que iba a escribir a menudo a la tumba de su madre. Mary Shelley fue un montón de cosas: ensayista, dramaturga, articulista, fue un montón de cosas. Se fugó con Percy Shelley, que de ahí escogió su nombre para escribir, que era un poeta casado, y mantuvo a su familia con su escritura en el siglo XIX. Temas sobre los que hablan ahora hablaremos del romanticismo. En su literatura, el dolor, la soledad y el sentimiento de pérdida, porque tuvo una vida bastante trágica. Aparte de la muerte de su madre, se le murieron 3 hijos. Y aquella noche famosa en la que se juntaron con Lord Byron, surgió Frankenstein, que es el que todos conocemos. Probablemente así. Esta es la imagen de Frankenstein que tenemos nosotros, la de Boris Karloff de 1931, que no tiene absolutamente nada que ver con el Frankenstein de la novela. Nosotros tenemos un poco la imagen de un Frankenstein monstruo, torpe, ¿no? Y en realidad era una persona bastante culta e inteligente que leía mucho. Me tapo el micro. Tenéis que tener en cuenta que esto también surge con una corriente literaria que se llama el romanticismo, ¿vale? Que empezó en Alemania a finales del siglo XVIII, pero aquí en España llegó un poco más tarde y duró bastante poco.
que era un tipo de literatura que quería romper con las reglas de los géneros literarios. Emociones exaltadas, la imaginación, lo fantástico, entre otras cosas, ¿vale? En esa literatura surge la novela gótica, la novela de aventuras, la novela histórica, y entre esto pues es cuando más se cultiva el terror, los castillos, todo lo inverosímil, todos estos temas. No nos vamos a la época victoriana todavía. Frankenstein ha creado lo que llamamos en teoría narrativa un arquetipo. Es decir, es un personaje que a partir del cual se han creado otros personajes. Y sigue haciéndose a día de hoy. No sé cuántas adaptaciones a todos los formatos de ficción que existen se han hecho de Frankenstein. ¿Cuánta gente se habrá leído la novela? Dudo que mucha. Así una anécdota que a mí no sé, me hizo ilusión aunque no me tocara a mí, pero ¿conocéis a Guillermo del Toro, el director de cine? Cuando ganó el Oscar por La forma del agua, que es también en sí una historia de un monstruo, él se lo agradeció a Mary Shelley. Y a mí me pareció un guiño muy guay porque al final la historia que él cuenta es muy parecida, tiene tintas de la temática de Frankenstein. Bueno, pues vamos a hablar de tres cosas en común que tiene la literatura victoriana, ¿vale? Para que entendáis hacia dónde vamos. En la época victoriana, voy a decir 3 puntos en común porque si no nos vamos a alargar mucho, pero este tipo de literatura, digamos, de escritoras, tiene en común el cuestionamiento del patriarcado, ¿vale? A través del hombre victoriano, que se supone que es una persona racional y tranquila y serena, que se transforma en alguien desesperado porque aparece un espectro, este es el patrón que se va marcando. Son la desesperación, la histeria y todo eso son cualidades que se asocian a las mujeres. Es como intentan hacer un poco reflexionar sobre el patriarcado, ¿no? Una burguesía incrédula, en oposición al campesinado, que sí cree en lo sobrenatural. A menudo las protagonistas son hombres burgueses y hay una reflexión en cuanto a, porque suele ganar el pueblo llano, el que suele tener razón al final, y sí que hay algo sobrenatural, ¿no? Y el fantasma como un mecanismo de empoderamiento, porque es el que le quita la máscara al hombre victoriano. En presencia de un fantasma ya no es tan racional ni tan sereno. Vale, pues de aquí, de la época victoriana, una sesión espiritista, pues estas son fotos reales de bueno, lo que habíamos dicho. Dentro de esta época vamos a hablar de la hermana Bronte, que probablemente vosotros diréis que tiene que ver el terror con la hermana Bronte. Pues Emily, Anne y Charlotte, 3 hermanas, ¿vale? En esta época, como ya he dicho, casi todas firmaban con seudónimo masculino y ellas no iban a ser menos. Teníamos a Charlotte, que lo hacía con el seudónimo de Currer Bell, y a Emily, que lo hacía con el de Alice Bell. Tuvieron vidas muy trágicas. La verdad que hay algunas historias por ahí de lo que pasaron a estas mujeres, que su hermana murieron, su madre murió, su hermano también murió bastante joven. No se casaron, solamente una de ellas se casó y se casó bastante mayor para la época, ¿vale? Y todo esto inspiró sus textos. Eran 3 mujeres raras para la época, eran bichos raros para la época, porque leían y escribían mucho y hablaban de lo que les daba la gana. Digamos, área femenina opinar. De Emily Bronte, supongo que os sonará Cumbres Borrascosas, que no sé si alguien lo habrá leído, pero si eso no es un libro de terror, a mí que me lo... Y de Charlotte, Jane Eyre, que eso no es terror, ¿vale? Pero además, ella también escribieron relatos de fantasmas. Por ejemplo, Napoleón y el espectro, que es el que sigue el patrón de Anne Radcliffe, de el hombre victoriano burgués, en este caso un noble,
y un espectro que aparece, y Napoleón aquí es un niño pequeño en este relato. Anne publicó una novela que se llama La inquilina de Wilfred Hall, que trata de una mujer casada que se separa de su marido maltratador. Creo que un poco de terror hay ahí. Cuando murieron Emily y Anne, Charlotte ya dijo que quién estaba detrás de los seudónimos, ¿vale? Y dentro de la familia Bronte, aunque no era familia, también surge una escritora, Elizabeth Gaskell, que fue la biógrafa de las hermanas Bronte y que también tuvo una producción literaria ilustre, sobre todo de relatos. Firmaba siempre como la señora Gaskell, con el nombre de su marido. Era amiga de Charles Dickens y de Charles Dickens, que la llamaba mi querida Sheriff Page. Supongo que porque sabía contar la historia. La importancia de los relatos de Elizabeth Gaskell, no sé si habéis leído algún relato de ella. Ahora os digo algunos que me parecen interesantes, además que tienen un poco de conexión con Edgar Allan Poe. Pero son relatos de fantasmas con un toque más realista, teniendo en cuenta que es gótico, que es victoriano, ¿vale? Narrativas más complejas y, lo importante, personajes femeninos dinámicos, que no son pasivos, que participan de la acción, que era bastante raro en este tipo de narrativa. Por ejemplo, la historia de la vieja niñera, que sigue el patrón de una empleada doméstica que trabaja en una casa noble en la que pasan cosas. La mujer gris, sobre un misterioso cuadro de una mujer que suena a El retrato oval otra vez, o a Ligeia, de Poe también. Y entre los temas que ella trató estaba la pobreza, que está ahí bien, pero también la explotación sexual y la falta de moralidad. De hecho, ella se casó con un ministro religioso y durante un servicio le llegaron copias quemadas de una de sus novelas que se llamaba Ruth, que trataba de una mujer soltera que tenía un hijo con un hombre casado. Y otras autoras importantes de esta época, pues está Rhoda Broughton, está Margaret Oliphant con su relato La puerta abierta, no sé si os suena ese, Vernon Lee y La aventura de Whitcroft. Y de esto sí tenemos suerte porque la editorial Impedimenta hizo una recopilación de todas las historias de un grupo de escritoras victorianas que se llama así, Damas Oscuras, como estas charlas, precisamente por eso. Damas Oscuras, escritoras victorianas, de terror victoriana o algo así se llama, que es un tocho así, pero que está muy bien, si queréis leer más de estas escritoras y otras cuantas más que me dejo por ahí. Y nos vamos a territorio nacional, aunque estemos pasando el gótico ya, pero hay que hablar de Emilia Pardo Bazán, que no sé por qué no se lee en los institutos. Bueno, Emilia Pardo Bazán, si os suena, imagino al menos Los Pazos de Ulloa. Una mujer noble, ¿vale? Era condesa de Pardo Bazán, que también fue bastante prolífica en muchos campos, porque fue novelista, ensayista, crítica literaria, traductora, un montón de cosas. A nosotros en la literatura trajo el naturalismo, que fue la mayor producción literaria fue de eso, pero también escribió relatos de fantasmas. Y de esto también tenemos recopilación de sus relatos que se llaman Cuentos Trágicos. Lo hizo creo que antes de pandemia, una editorial que se llama Cazador de Ratas. Y además yo encontré online alguna copia digital también que se ha hecho como distribución gratuita, como si fuera una especie de préstamo de biblioteca o algo así. Pardo Bazán, gallega, pues la influencia del imaginario gallego, la mujer con un protagonismo absolutamente claro, sobre todo la mujer burguesa, porque era lo que ella conocía, y los problemas que tiene la mujer burguesa, que aun siendo burguesa seguía siendo una mujer, con lo cual también tenía problemas. Narradores bastante interesantes y le da un cierto halo de leyenda, casi como algo que pudo pasar de verdad, porque suele empezar como me han contado que. Y hay bastante
bastantes relatos que tienen un tono sarcástico, casi irónico, en cuanto a tratar sobre el patriarcado y todos los temas que tenían que ver con los derechos de la mujer y demás, que son bastante divertidos dentro del terror. Mis favoritos, que yo siempre recomiendo leer, La Resucitada, para mí es el mejor relato que ha escrito Emilia Pardo Bazán, que se parece mucho a algunos relatos que escribió Poe también. Una mujer noble que se despierta en la tumba, ella ha muerto, pero está no muerta, no revive, pero está ahí. Y luego tiene el mausoleo, el espectro y un montón más de relatos que están muy bien. Nos vamos al siglo XX. Volvemos a Inglaterra. Daphne du Maurier, ¿os suena? Rebeca. Pues Daphne du Maurier tuvo una carrera literaria porque su familia estaba metida en un círculo de arte, de cultura, de gente que estaba dentro del arte, y entonces eso le ayudó un poco. Como curiosidad, ella era prima de los niños en los que se basaron los personajes de Peter Pan. La novela más famosa que tiene Daphne du Maurier es Rebeca, que es una historia policíaca. ¿Y por qué es importante Rebeca? Porque asentó las bases del drama psicológico, del thriller psicológico y de un tipo de personaje de mujer perversa y vengativa que luego se ha utilizado mucho en thriller, y el thriller es primo del terror. Tanto fue así que Hitchcock se basó en uno de sus relatos para hacer Los pájaros. A ella la consideraban una escritora de novela romántica. No sabemos por qué vieron en Rebeca, dónde vieron en Rebeca el romance. Una cosa que ella odiaba completamente, porque ninguna de sus novelas tiene finales felices, que es uno de los tropos de las novelas románticas, y la mayoría son bastante siniestras, sobre todo los personajes. Con lo que ya comentaba, pues toques psicológicos, sombras psicológicas, mujeres perversas con un trauma que va más allá de la muerte. Ni siquiera la muerte es suficiente, ¿no? Se la considera la precursora del suspense, y esto sí es importante para el terror, que luego más tarde recogió Patricia Highsmith, Extraños en un tren, El talento de Mr. Ripley. Y tiene un relato bastante perturbador que se llama El muñeco. Y además de eso, para mí, pienso también adelantado un poco a la época, estamos hablando de principios del siglo XX, sobre una mujer que estaba obsesionada con un muñeco sexual masculino, principios del siglo XX. ¿Vale? Esto es un epitafio que escribieron cuando ella murió. Era el amante de la irresolución calculada, no quería dejar la mente de sus lectores en reposo, quería que sus acertijos persistieran, quería que las novelas siguieran acechándonos más allá de sus finales. Y si no habéis leído Rebeca, pues por lo menos de aquí, que os pique un poco la curiosidad. Vámonos a Estados Unidos. Esta igual ya os suena menos. Charlotte Perkins. Charlotte Perkins escribió un relato que se llama El papel pintado amarillo. ¿Os suena eso? El papel pintado amarillo, bueno, ella era una activista por los derechos de las mujeres. Está basado en una experiencia personal, autobiográfico, que ella tuvo por una depresión postparto. Ella no era consciente de que eso era lo que le pasaba en ese momento, pero la historia trata de una mujer que sufre una enfermedad mental después de estar en cama mucho tiempo, y de cómo empieza, digamos, a sufrir ciertos síntomas, digamos, porque no deja de mirar al mismo papel amarillo de la pared. Ella lo que quería es hablar un poco de cómo afecta o cómo afectaba el rol que tenía la mujer en esa época de estar en casa todo el tiempo a la salud mental de las mujeres. Lovecraft lo menciona a este relato y a esta escritora en su ensayo sobre lo sobrenatural. También habla de Mary Wilkins Freeman
y de Clemence Hausmann, que fueron las primeras mujeres que hablaron sobre una licántropa, sobre una mujer lobo. Charlotte se considera la precursora de la ciencia ficción feminista. Y de aquí vamos, bueno, Clemence Hausmann, que es esta, la que escribe sobre una licántropa. Y de aquí nos vamos a mi escritora favorita, no soy objetiva con esta mujer, ¿vale? Shirley Jackson. ¿Conocéis a Shirley Jackson? Sí, La maldición de Hill House, aunque sea por la serie. Shirley Jackson, estadounidense, principios del siglo XX, 1916, por ahí. Tuvo una infancia y adolescencia complicada porque no se llevaba bien con su madre, no tenía una relación consigo misma muy buena porque se veía fea, tenía una autoestima muy baja y ella sentía que no encajaba en el mundo y entonces pues se refugió en la escritura, como le ha pasado a muchas escritoras en general. No habló mucho de sí misma, entonces no tenemos muchas entrevistas ni nada, que se cuenta mucho sobre su vida que no se puede probar, digamos, porque no lo afirmó ella, pero sí que nos ha dejado dos pedazos de novelas que son La maldición de Hill House y Siempre hemos vivido en el castillo, aparte de algún relato del que ahora hablaremos. Por el relato que es más conocida es La lotería. ¿Os suena La lotería? Pues estos son los deberes para mañana. Esta es La lotería de Shirley Jackson. La lotería fue un relato escrito en el 48 para The New Yorker, un periódico. ¿Habéis visto Midsommar? Sí. La lotería es un relato sobre folk horror, ¿vale? Sobre un pueblo en la América profunda que celebra un evento que se llama la lotería. Es un relato muy corto, pero tiene un final muy bueno, que igual a nosotros ahora no nos sorprende, pero es de 1948. Fue un escándalo. Un montón de gente se quitó la suscripción de New Yorker, le mandaron un montón de cartas pidiendo que se retractara. Porque de lo que habla la lotería, no os quiero hacer spoiler por si alguien se lo lee, pero de lo que habla la lotería es de cómo la tradición no nos hace cuestionarnos lo que seguimos haciendo, lo que vamos heredando y seguimos repitiendo como en piloto automático y no nos cuestionamos si eso está bien o no. Y estamos hablando de una mujer criticando a la América profunda en el 48. Bueno, a ella le dio exactamente igual, porque es lo que me gusta de Shirley Jackson, es que le da exactamente igual. Y publicó un artículo respondiendo a las cartas que se llamaba Biografía de una historia, en la que todo el mundo pensaba que iba a disculparse o al menos decir por qué había hecho eso, y lo que hizo fue explicar cómo se le había ocurrido la idea. Y ya está. Y eso se puede leer, ¿vale? El relato de la lotería, tanto en español como en inglés, es libre porque está publicado en New York, que era el periódico. Shirley Jackson tuvo una vida social bastante activa porque su marido era catedrático en una universidad y se codeaban con gente importante de la literatura como Salinger o Dylan Thomas. Pero ella fue madre y esposa sobre todo, ¿vale? No trabajaba fuera aunque escribía y sufrió de agorafobia, pasaba mucho tiempo en su casa. No estaba muy contenta con el papel que le había tocado de esposa y madre. Y por ese espacio de tiempo en el que estuvo encerrada en su casa, escribió La maldición de Hill House, que según Stephen King y según Ramsey Campbell, que también conocéis a Ramsey Campbell, también escritor de terror, la mejor novela de Casas Encantadas del siglo XX. La maldición de Hill House es una novela diferente sobre Casas Encantadas porque no hay nada sobrenatural en la acción. El problema, o digamos que el conflicto, viene del personaje protagonista. El personaje protagonista es una mujer que acaba de dejar, su madre acaba de fallecer y ella ha pasado toda su vida adulta cuidando de su madre, no conoce otra realidad. De repente surge la posibilidad de irse a una casa con un grupo de personas, en principio para ver si hay fenómenos sobrenaturales en la casa. Y ella, con tal de huir de la vida que ha tenido, se va.
nosotros vemos Hill House a través de este personaje. Y en realidad no estamos viendo una casa encantada, sino el conflicto que tiene esta mujer. Lo interesante de Shirley Jackson es esto, que los fenómenos naturales, los fenómenos sobrenaturales no existen como tal. Hay locura o depresión o decepción en las personas, en los personajes. Las mujeres son las protagonistas absolutas de sus novelas. Aparte del personaje protagonista, hay un personaje femenino también muy interesante en Hill House. Y en Siempre hemos vivido en el castillo son dos hermanas las protagonistas. Siempre hemos vivido en el castillo es la historia de dos hermanas que también pierden a sus familias misteriosamente. La cuenta en primera persona la hermana pequeña, que es una adolescente, y con esto Shirley Jackson es la precursora de un nuevo subgénero que se llama terror doméstico, y además de la utilización del narrador no fiable, porque Mary Cat, que es la protagonista y la que nos cuenta la historia, nos cuenta lo que le da la gana. Y es bastante interesante ver qué pasó de verdad y qué nos cuenta la niña. Y hasta el final no sabemos, porque ella no nos lo quiere decir, no por otra cosa. Podría habernos contado desde el principio. Esa es la parte interesante de Siempre hemos vivido en el castillo. Mary Cat es un personaje muy chulo. De La maldición de Hill House se han hecho unas cuantas adaptaciones a cine, varias películas. La guarida es una adaptación de La maldición de Hill House, de Catherine Zeta-Jones, bastante regulera también, pero ahí. Y una adaptación libre que se hizo hace unos años, que fue la que hizo Netflix, Flanagan, con Hill House, que es una adaptación libre. Utiliza elementos de la novela, pero no es exactamente la historia de la novela. Sorprendentemente, la más fiel es La guarida. Sorprendentemente. Influencias sobre quién ha influido Shirley Jackson, aparte de que nos he comentado. ¿Os suena Richard Matheson? La casa infierno, otra de las novelas de casas encantadas por excelencia. O Danielewski con La casa de la hoja, que es el libro este que se lee dándole vueltas. ¿Habéis visto ese libro? Que te va diciendo por dónde hay que leerlo. Bueno, y lo que os comentaba antes de Ramsey Campbell, que la consideraba la mejor novela sobre casas encantadas de la historia. Pues Shirley Jackson, debido a sus problemas personales, con su marido también tuvo problemas porque le fue infiel y demás, tuvo una depresión, agorafobia, empezó a abusar de sustancias y murió a los 48 años y nos dejó sin más novelas. Y por último, que no sé qué hora es, pero voy a hablar de Octavia Butler, que es un poco más contemporáneo, no sé si os suena. Octavia Butler es de mediados del siglo XIX, del siglo XX, estadounidense, y ha hecho una combinación muy chula de ciencia ficción y terror. Ella se crió en un barrio bastante humilde, su madre también murió cuando ella era pequeña y tenía dislexia. Y por el ambiente en el que se crió y demás, su abuela fue la que se hizo cargo de ella y ella le llevaba libros y ella empezó a escribir. ¿Qué sobresale de Octavia Butler y por qué se ha hecho un poco más conocida? Murió en el año 2006. Últimamente se han empezado otra vez a reeditar novelas de Octavia Butler porque reflexionan mucho sobre la raza. Y es importante porque hemos hablado del terror desde una perspectiva femenina, pero aquí es que tenemos un plus, que es una perspectiva racializada y femenina, que probablemente tenga también algo que aportar. Hablaba también de la sexualidad y del género, que está ahora bastante de moda, vamos a decir, una conversación que se está teniendo estos últimos años. El cuestionamiento del determinismo biológico, de la maternidad, de un tema del que también se ha hablado mucho desde una perspectiva masculina. Planteamiento de la supervivencia a través de la aceptación del otro. Y si no recuerdo mal, en 2023 empiezan a salir adaptaciones al cine de algunas de sus novelas. Y ya, por último,
mencionar algunas de las que son contemporáneas del siglo XXI, que hablábamos antes de Mariana Enríquez, porque ya de por sí el terror es un género bastante complicado en general para todo el mundo, porque en España sobre todo, en Estados Unidos es un género que se lee bastante más, pero si os fijáis en la estantería de las librerías hay poquitas mujeres escritoras de terror con novela publicada o con editoriales grandes, digamos, Planeta o Penguin, así. Y de un tiempo a esta parte, Mariana Enríquez ganó el premio de Anagrama, fue, me parece, el Herralde también, ¿no? Con Nuestra parte de noche. Y a partir de ahí ya no hay quien la pare, porque ya está traducida a no sé cuántos idiomas. Ha publicado también 2 libros de relatos, Los peligros de fumar en la cama, y el otro no me acuerdo cómo se llama. Las cosas que perdimos, cosas que perdimos en el fuego, que son de relatos. Y hace poco que también publicó un libro sobre un viaje que ha hecho por los cementerios del mundo. Y es una escritora argentina. De repente también surgió varias escritoras latinoamericanas, porque tendría Fernanda Ampuero, que es de Ecuador, si no recuerdo mal, Samantha Schwartz, que también es argentina, que están bastante, digamos, le están dando bastante crédito para escribir terror. Y además, Mariana Enríquez, sobre todo, es una escritora que no se avergüenza de escribir terror. Y no tiene por qué ser terror elevado, como se dice ahora, que mande ningún mensaje más allá de la historia que te cuenta. Stephen King hace terror para entretenerse y no pasa nada. Y ella dice que también se ha criado con los creepypasta de monstruos y demás, y lo lleva con orgullo. Así que creo que de todas las escritoras que os he dicho, tenéis una lista ahí de deberes para leer para unos cuantos meses. Depende de lo rápido que leamos. Y ya por último, pues, una reflexión antes de si queréis luego comentarme o preguntarme algo que yo os puedo contestar, lo digo. Yo quería hacer una reflexión sobre esto, porque más allá de vampiros, de hombres lobos, de todo esto, es importante porque las mujeres hablaron de la violencia que ellas sufrían, de sus temores, de los temores de los que hablaban también los escritores varones, pero desde una perspectiva femenina, de la locura, de la violencia, del sexo, todo. Y es importante porque para conocer la imagen completa de una sociedad, cuantas más versiones se tengan de la historia, más interesante, ¿no? Y esta cita me gusta, que es de un artículo sobre escritoras de terror. Yo la dejo ahí para que a ver esta noche le deis vuelta. El monstruo del armario no es una figura amorfa en la oscuridad, es alguien que conocemos y en que confiamos. Podéis mirar a la izquierda y a la derecha de que nos fiáis. Y por mi parte, pues ya está. Espero que haya gustado. Si se abre un turno de preguntas o interpelación, lo que es una charla. Sí, Pues me pedís el micrófono. Sin miedo. ¿No se anima nadie? Sin miedo, yo solo acepto cuando escribo, ya está. Tenemos aquí componentes de grupos de lectura también. Provócalos tú, Verónica. Yo quería preguntar, por ejemplo, qué diferencia hay de temas que trata un hombre, ¿no?, del terror, a los que trataban esas mujeres. Más que en tema, la diferencia está en la perspectiva. Aunque hay un tema que se ha vuelto súper mainstream últimamente, súper popular, que es la maternidad, que lleva, pero en ficción en general, en literatura y en cine, llevamos unos años de obras producidas por mujeres hablando de la maternidad en clave de terror, alucinante. Supongo que porque había un tiempo en el que eso se ha hablado desde una perspectiva mucho más dulce, ¿no? La maternidad te cambia la vida, pero siempre para bien. Y entonces, pero en cuanto a temática no hay diferencia. La diferencia más bien en cuanto a perspectiva. Porque si leéis a Octavia Butler, por ejemplo, o a Shirley Jackson, no habla lo mismo de lo que significa ser una mujer en un cierto ambiente. O del papel de cuidadora, por ejemplo, que Shirley Jackson lo trata mucho. Es más bien la perspectiva que los temas.
Venga, ¿quién se anima? Has nombrado pocas mujeres hispanas. Sí, bueno, las últimas que he dicho que son latinoamericanas, porque no tenemos mucha tradición de escribir terror más allá del siglo XX, del siglo XXI sobre todo. Emilia Pardo Bazán, que tuvo poquita producción de terror, pero en España el género fantástico como tal no se ha cultivado mucho, y desde el punto de vista de la mujer menos, porque podríamos hablar de Becker, pero bueno, hombre, y la idea era hablar de escritoras. Contemporáneas sí tenemos más, cada vez van saliendo más y yo me alegro. Y aquí contemporáneas, que no sé si os sonarán, pero españolas, tenemos a Patricia Esteban Herlés, que escribe sobre todo relatos, o a Nieves Morias, que escribe un tipo de terror muy violento, que no es lo típico para una escritora. Y las que había dicho sobre todo porque Mariana Enrique es la que está últimamente en todas partes, que ojalá escriban más. ¿Tú vas a escribir alguna? Yo escribo terror, sí, leo terror y escribo terror, sí. A ver. Venga, dale, sí. Justamente me ha llamado la atención porque este verano he leído La Inquilina. Y ahora mismo no me recuerdo de la hermana Ronte, ¿cuál es? De Anne Ronte. Y me ha llamado mucho la atención porque al leerlo tan reciente, y bueno, estoy de acuerdo con el comentario que has hecho de que se puede calificar de terror, digamos, bueno, pues una historia que en principio es tan, no sé cómo decirlo, tan tradicional, ¿no? Sí. Pero que en el fondo pues es una historia de malos tratos, y bueno, que me ha llamado mucho la atención y estoy de acuerdo. Le pasa también a Cumbres Borrascosas, que está calificado como un drama, pero telita con lo que pasa ahí. ¿Quién más? Venga, sí. Bueno, primero darte la enhorabuena. Gracias. Me has dado a conocer escritoras que algunas has conocido, pero otras no. Y te quería comentar cómo ves tú el futuro. ¿Va a haber como una equiparación entre el terror femenino y el masculino? Hasta que no tengamos una Stephen King mujer, ¿no? Pero teniendo en cuenta que hay como una globalización de... Sí, hay globalización, pero nos llega mucho terror anglosajón y la mayoría es de escritores, hombres. Y todavía no conozco a ningún escritora que haya tenido tantas adaptaciones al cine como Stephen King, que saca 2 por año. A ese es el nivel. ¿Y por qué crees que no hemos tenido con la tradición oral que hemos tenido de fantástico, hombre, no sé ya terror, pero... Sí, fantástico en general. Fantástico en general, porque no han salido más, porque quizás han estado ocultas. Seguramente. Luego también ten en cuenta que si pensamos en España, pues no todas las mujeres iban a la escuela, estudiaban, sabían leer y escribir, y eso estaba, digamos que limitado a un grupo como Emilia Pardo Bazán, que sabía leer y escribir porque era noble, venía de una familia noble. Pero luego tampoco las que sabían leer y escribir se dedicaban a leer y a escribir. Al final la historia afecta, y el rol que había no era ese. Y luego que las publicaran ya sería otra historia. Eso ya sería otra historia. ¿Os anima a llamar? ¿Hasta cuándo se utilizan los seudónimos en las autoras? Pues J.K. Rowling lo usó cuando empezó Harry Potter. Cuando envió Harry Potter lo envió con seudónimo porque ella escribió una historia de fantasía, y las historias de fantasía de espadas, de brujería y tal son de hombres, como El Señor del Anillo y tal. Como que tienen más crédito, ¿no? De cara al editor. Gracias. Así que, ¿hasta cuándo? Pues hace poquito. Sí. Yo he escrito con algún seudónimo y ya me harté y dije no. Es que es verdad, es que si no se revela. Sí, es verdad que ahora también hay más editoriales, aunque sean independientes, porque Penguin y Planeta al final son grandes y buscan el negocio, lógicamente, y compran novelas que han tenido éxito fuera, ¿no? Pero sí que hay editoriales más independientes que ya cada vez llevan más mujeres editoras, entonces sí que apuestan por mujeres escritoras en género. Hablo en género porque es más fácil que a una mujer la publiquen en drama o en romántico. Las guiadas de
A mí de los primeros manuscritos que yo he enviado me han dicho está muy bien, pero porque no hay una historia de amor. Me lo han dicho varias editoriales y importantes. Bueno, ¿y dónde podríamos encontrar relatos tuyos? Pues la última novela que yo publiqué, que fue de terror, fue con la que gané el premio Ripley, pero está en reedición porque la editorial que lo publicó en su momento fue con todo el tipo de la pandemia y demás, y cuando volvimos otra vez cerró. Entonces ahora está reeditándose con otra editorial. Según me dicen, para diciembre saldrá, pero no sé. Pero di el título, que no lo has dicho. ¿Quién cuidará de ti? Sí, no. ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién cuidará de ti? Hablando del papel de la cuidadora. ¿Y de relatos? Y de relatos, yo he participado en antologías, pero antología mía como tal no, pero sí he participado en otras antologías de varios autores. No sé, pero si por ahí, si pones mi nombre por ahí, te salen. Tiene un relato de terror, se llama ese, que es muy. Que han hecho una corta. Que por lo menos sabes un poco de ti. Ya ¿Que hable de mí? Sí. Que yo no soy una escritora influyente todavía. Es verdad. Vale, yo soy guionista. Vale, yo estudié cine, o sea que vengo de ahí. Pero es verdad que la literatura tiene un ciertos elementos, digamos, herramientas que te dan una libertad que el cine no. O el cine tiene otras cosas. También escribir un libro es una cosa más tuya y en cine necesitas un equipo, ¿no? Y yo me especializo en terror porque me gusta el terror. Soy lectora de terror desde siempre y uno escribe de lo que lee. Y aquí sí, como decía Félix, porque estuvo en ese corto. Sí, aquí con Menos es Más, que no sé si os suena, la productora, hicimos el cortometraje ese, que está basado en un relato que escribí yo, con escritores de Castilla y León, que es un corto de terror satánico, básicamente. Ese no se puede encontrar todavía por ahí. No está liberado, que yo sepa. Y luego he publicado la novela de Quién cuida de ti, que fue la que ganó el premio, y una novela de fantasía oscura, no es terror como tal, que se llama La bruja de Biertan, sobre brujería gitana. Me fui a Transilvania y estuve allí viendo qué me contaba la gente de allí sobre la brujería y sobre Drácula. Drácula es mi novela favorita, por eso me gusta mucho la novela gótica, de ahí también que conozca a esta gente, no solo porque sean escritoras, sino porque me gusta la novela gótica. Y poco más. Poco más. Bueno, y que hacemos un festival de literatura fantástica todos los años, que se llama Tártaros, que lo hemos hecho 2 años aquí en Linares y el año pasado se hizo en Baeza. Y traemos gente pues que no de género fantástico, escritores, editores y demás, que no tenemos cerca, porque no estamos en Jaén, y a Jaén cuando viene la gente. Entonces me lo traigo yo. Así que si nos buscáis por ahí, Revista Tártaros, pues organizamos cosillas dentro del género fantástico. Si os interesa, pues no solo terror, ¿vale? Fantasía, ciencia ficción. Hacemos mesas redondas sobre temas y demás y traemos pues, escritores o escritoras del momento para que nos cuenten qué pasa. Y poco más. ¿Alguna cosilla más que queráis comentar o no sé? Mira, sí, una cosa que me ha llamado la atención mucho escuchar y es la definición entre terror y horror. Me ha encantado, nunca me lo había planteado, sinceramente. Después has dicho que, dependiendo de la escritora o el escritor, estos temas lo enfoca desde un ángulo diferente. Me gustaría saber si el escritor o la escritora, ¿qué enfoca más? La escritora el horror y el escritor el terror o viceversa. Es que estoy interesado, me llama la atención la definición, ¿verdad? Gracias. Antes había más tendencia al terror, a lo psicológico, por parte de las escritoras,
¿Por qué? Porque una novela escrita con violencia de parte de una mujer no estaba muy bien vista. Ahora, las contemporáneas, Mariana Enrique, de las que hemos hablado, Nieves Morier, buscar a Nieves Morier a ver si eso no es horror, es muy brutal. Y su terror es violento y muy gore. Pero yo creo que había un cambio de mentalidad en ese sentido, en el sentido de que la violencia no era terreno femenino. Hablar de la violencia, no ser violenta, porque hay muchos personajes femeninos violentos, escritos por hombres, pero hablar de la violencia como tal, explícitamente, no estaba muy bien visto, ¿no? Como que lo que decíamos, la dulzura de su sexo, ¿no? Las mujeres tienen que estar un poco más tranquilas en ese sentido. Pero ahora Mariana Enríquez también tiene relatos en los que es bastante explícita con el horror. Así que yo creo que ya eso se ha superado. ¿Tú eres más de terror o de horror? Depende. Depende, pero a mí me gusta más el terror porque me gusta mucho el terror sutil. Pero si hay que matar a alguien, se mata. No has nombrado a Anne Rice. No sé si es porque no la englobas dentro de esta categoría o quizá porque no consideras suficiente influyente literatura. Sí, no, hasta cierto punto. Lo que pasa es que dentro de la literatura de Anne Rice, lo bueno que, para mí, desde mi punto de vista, la parte buena de Anne Rice es que ha hecho al vampiro mucho más comercial. Que eso también es un mérito porque la literatura de entretenimiento está ahí y debe existir. Pero también porque tenía que hacer un poco de selección, que podríamos hablar de la gente. Pero teniendo a Bram Stoker como, digamos, el escritor que ha traído el mito del vampiro, que ha tenido más influencia en el vampiro, Anne Rice se queda un poco corta, aunque es verdad que tiene una producción literaria también. Se murió hace poco, de hecho, Anne Rice. Y van a sacar este año, en 2023, la adaptación de Las Brujas de Mayfair, la van a hacer serie. O sea, que tiene una influencia dentro del género. Pero teniendo ahora en Stoker me parecía que se quedaba un poco... Pero leed a Anne Rice, por favor. ¿Considera una anécdota simplemente lo del seudónimo inverso, por ejemplo, el de Carmen Mola? Mi opinión personal sobre eso es una tendencia. O sea, ellos han visto una tendencia y la han aprovechado. También hay que tener en cuenta que hay el Premio Planeta. Y el Premio Planeta efectivamente tiene un tipo de prestigio que solía tener, digamos. Y no sé hasta qué punto no se sabía que eran esos tres hombres Carmen Mola, porque son tres guionistas bastante conocidos dentro del mundo del cine. Entonces, no sé si ha sido un sujetar el cubata, ¿sabes? No sé. ¿Alguna cosilla más? Sí, al hilo de que ha salido Carmen Mola, yo somos varios miembros, pertenezco a uno de los talleres de lectura y precisamente hoy hemos recogido el libro de La Bestia, de Carmen Mola. Entonces, ¿tú cómo lo encuadrarías esta novela? No me la he leído. ¿No la has leído? No me he leído, no sé si me la leeré porque tampoco, igual por curiosidad, pero a mí esto de que tres señores se pongan el nombre de una mujer para un concurso no me gusta. Ellos no se lo pusieron para el concurso, ya escribían antes. Sí, ya. La novia gitana y todo eso era previo. Pero en teoría no se sabía quiénes eran hasta después del Premio Planeta. Es que yo creo que es tan diferente. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que el Premio Planeta de la vez que yo me leí, yo lo encontré tremendamente bueno. Sí, yo no dudo de la calidad literaria, no me lo he leído, la verdad. Pero sí que he visto luego allá a posteriori, con el tema sí que he visto gente que comentaba en redes sociales, esto lo ha escrito un hombre. Pasa que yo no me he leído el libro, entonces no puedo opinar de la historia en sí. Pero sí que no me parece porque las mujeres lo hacían porque tenían que hacerlo, porque no había otra opción para que le hicieran caso. Y es como un poco burla. Sí. Y también depende todo de cómo tú lo mires. Yo no lo vi así. Además, lo de
Carmen mola. La forma de elegir el nombre estaba claro que era disfrutado. ¿Cómo lo ponemos? Carmen. Pues por eso me parece que es un poco burla. Quiero que tan indiferente que sea un hombre o que sea una mujer. Una escritora que haya tenido que hacer eso por obligación no pensaría lo mismo. Pero eso antiguamente. Ahora No, no tan antiguamente. No tan antiguamente. Era como que una obligación. Ya, ya. En la actualidad. A mí me parece una provocación. Sí, sí, total. Y de hecho lo han conseguido, porque ¿de qué se está hablando? Se está hablando de que eran 3 señores. O sea, al final da igual, porque es un poco marketing. Y se hace marketing con una cosa que a muchas escritoras les ha costado mucho trabajo conseguir. Hacerse un hueco, que una editorial te publique, sigue siendo más complicado para una escritora, y según en qué género. Según en qué género. En romántica es muy fácil. Pero en otros géneros sigue siendo complicado. ¿Yo creo que se le ha leído más porque se han puesto Carmen Mola y luego se han traído una polémica? Eso ha causado mucho morbo para mucha gente. Pues me voy a leer el libro este que está ahora la gente hablando. Sí, eso es. La publicidad puede ser buena o mala. Eso, mientras se hable del libro, a Planeta le viene bien. De cualquier modo, sabes tú, Verónica, que los autores, Carmen Mola, ya se había consagrado con la trilogía de la novia gitana. Sí, Y ahora acaban de sacar Las Madres, la cuarta parte. Yo no atisbé que detrás de ese seudónimo hubiese 3 señores. No, yo pensaba una señora que escribía muy bien. Yo es que no me he leído la novela, entonces no puedo opinar del texto literario en sí, no lo sé. Pero hace poco vi la campaña de marketing de los libros, de 3 libros de terror. Uno de un autor estadounidense, otro de un autor español, hombre, y Carmen Mola. Como lee estos 3 libros en Halloween, es como la única autora que hay no es una autora. Yo, perdón. Sí, bueno, no, se lo paso a Virginia, pero la bestia, pues a los ¿cómo se llama? Felipe. No, Felipe. Del Toro. Guillermo del Toro. Muy explícito, una violencia muy explícita. Con un cierto contexto histórico. Sí. En el Madrid del último cuarto de la segunda mitad del siglo XIX, pero una violencia muy explícita. Bueno, es que la trilogía, La novia gitana, que por cierto, a mí sí me chirrió muchísimo. Este es el que sobre todo estaba saliendo en redes de que esto no lo ha escrito una mujer, pero yo es que no me lo he leído. Antes de saberlo, de presentarse, yo me resistía un poco, no sé por qué, pero me resistía a que fuese una mujer, no lo sé por qué. Era una violencia tan, no sé cómo explicar, tan cruda, tan dura, que no digo que no pueda ser una mujer, pero no sé, a mí me chirriaba algo. Y ya cuando efectivamente en el Premio Planeta ya se dijo que bueno, pues ellos eran 3 hombres, pues yo dije, ahí algo me decía a mí que ¿Lo sospechaba? No sé, sí me chirriaba, es que no estaba yo conforme con que fuese una mujer, es mi opinión. Sí. Pero no está clasificado como un thriller, ¿no? Supongo. Thriller. Sí. La bestia, ya no sé yo si podría entrar, es que no la acabamos de empezar, o sea, de recoger no la hemos empezado, pero quizás también se puede ver terror, no sé si tiene el mismo registro, más que terror es horror, pero es también violencia explícita. Sí, en la línea de la trilogía también, quizás. Tiene también, hace de novela histórica también. Es que no la hemos. A mí la bestia me encantó y la novia gitana me da muy Sí, yo capaz de leerme No, todavía no, pero una escritora que me gusta mucho. A mí la bestia me encantó. Sí. Pero que el premio Planeta se lo tenía que haber llevado a Paloma Sánchez Garnica. Yo también. De los trastornos de los escritores, generalmente están todos tocados. El otro día me pasaron un párrafo de la novela y era como, ¿esto que una indirecta o qué? Como que los músicos tienen un trastorno, los pintores también, pero los que peores estáis son los escritores. Me lo pasó una amiga y es como, perdona.
antiguamente entramos en las novelas, también son relatos casi autobiográficos. Sí, sí. Me lo leeré. Merece la pena porque Escribe muy bien, Rosa Montero. te orienta mucho. Sí. Bueno, nos quedamos aquí otro rato por mí. Bueno, espero que por lo menos haya picado la curiosidad de leer alguna de los relatos, novelas. Podéis empezar por Rebeca. Leer lo que sea, pero por favor. Pero leer. Mirad, y mañana también, dentro de la extensa programación de la Consejería de Cultura, tenemos una contada de cuentos de terror. A las 8, aquí, a las 6, el equipo de Entre Libros, Papelino y Trunchajara, o lo que es lo mismo, el Javi Soler y Cristina, pues tienen un pase para los más pequeños, a las 6 de la tarde en librería. Mañana es aquí a las 8 para personas ya muy adultas, aunque se pueden traer a los críos también, ¿no? Mañana el escenario cambiará radicalmente. Esos balcones que veis ahí serán tumbas. La biblioteca estará, ya lo hemos hecho y se nos pidió, ¿verdad, Sheila?, que repitiésemos, ya lo hemos hecho y la verdad es que el espacio invita. Y yo invito también a que recuperemos lo nuestro y las tradiciones. Yo no me niego a nada, pero yo puesto a celebrar Halloween, me pongo a celebrar la Noche del Difunto. Muchísimas gracias.